Hoy vamos a hablar de crisis. Me va a decir, no, ya no quiero saber más de crisis. Bueno, pero quiero hablarles de crisis espiritual. Mire, hoy en día tenemos en realidad una crisis tan terrible. ¿Por qué me atrevo a decir crisis? Cuando estamos hablando de crisis es algo que está muy carente, algo que nos está perjudicando. Y créame que en realidad la crisis espiritual nos está perjudicando de una manera muy grande. ¿Por qué? ¿En qué radica lo que estoy hablando? ¿En qué radica el decirles que estamos pasando por una crisis espiritual? ¿Sabe por qué? Porque hoy se ha olvidado un texto muy importante. ¿Cuál es el texto? Este texto que nos habla el libro de Isaías en su capítulo 55, en su versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Son dos cosas importantes: camino y pensamiento. Camino es cómo te estás conduciendo, y pensamientos, la lógica nos lleva a esto. Entonces, entendamos que hoy no se habla ya de arrepentimiento. Hoy no se predica de arrepentimiento. Hoy no se comparte que el ser humano requiere de arrepentimiento. Nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos en los Evangelios un gran hombre llamado Juan, por apodo el Bautista. Él, su prédica principal era arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la gente, esa generación, ya estaba demasiado devastada. Su moral estaba demasiado alterada para lo malo. Ya hacían cada vez lo malo. Nosotros recordemos desde el libro de Génesis por qué fue destruida esa generación. ¿Por qué fue destruida? Porque hacían lo malo. Cosas terribles que quizás ahorita no me da tiempo de expresarte, pero yo creo que tú ya has leído algo del diluvio, de Noé y de esa generación que hacían lo malo. Bueno, pues encontramos nosotros que el ser humano siempre es acarreado a hacer lo malo. Pero cuando yo me refiero a una crisis espiritual, me estoy refiriendo a que ahora hacen lo malo y se tapan con lo bueno. ¿Qué significa eso? Que la gente ahora busca una religión solamente para tapar sus maldades, para tener una excusa, un pretexto y seguir haciendo lo malo. Por eso es que aquí el libro de Isaías nos dice que debes de dejar tus caminos, tu manera en que procedes, en que prosigues, y debes de cambiar inclusive tus pensamientos. ¿Se puede lograr eso? Por supuesto que sí. Cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, cuando nos apegamos al gran paradigma que es Jesucristo, debemos entonces entender que haz de cuenta que Jesús, dice la Biblia, es un árbol y que nosotros somos las ramas. De la misma savia somos alimentados. Entonces, si Jesucristo era un gran hombre moralmente alto, elevado, los que le seguimos podemos ser igual. Ya nuestros pensamientos deben de ser diferentes. Por eso dice la Sagrada Escritura en una porción bien hermosa donde dice que el que está en Cristo Jesús, el estar en Cristo Jesús, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Hoy no se habla de arrepentimiento. Hoy la gente hace lo que quiere en sus congregaciones. Es más, la crisis espiritual está tan fuerte que el mundo o las cosas que se practican en el mundo la han traído a las congregaciones, pretendiendo meter estas costumbres a la iglesia. Yo creo que me estás entendiendo. Pero hay una grande bendición, que las fuerzas del mal, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Esto me refiero, hay una sola iglesia, la verdadera iglesia, la que Jesucristo vino a comprar con su sangre preciosa. Todos los que son llamados por Jesucristo, dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia, el fundamento, la piedra angular es Jesucristo. Y todos los gentiles de todas las naciones que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, formamos parte de la iglesia. Pero recuerde
que Jesús viene por una iglesia santa. Él fundó una iglesia para que fuera santa, para que fuera diferente. Por eso dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Hoy vemos que hay personas que han traído el mundo a las congregaciones, pretenden meter el mundo a la iglesia, pero la verdadera iglesia no será contaminada. La verdadera iglesia vivirá en santidad, porque la verdadera iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Así es que, amigo, que tú me estás escuchando, si tú eres un conocedor de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, si ya entregas tu vida a Jesucristo, tú eres la iglesia. No te contamines con el mundo. No traigas la música mundana a tu congregación. No traigas los movimientos mundanos a la congregación. Hoy en día se hacen fiestas, se hacen kermeses, se hacen bailes, se hacen tantas cosas poniéndole el sobrenombre de cristiano. Mentira, eso no puede ser así. Porque un verdadero cristiano es diferente. La vida cambia. El que está, está escrito, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alabanza, dice la palabra del Señor. ¿Está alguno falto de conocimiento? Demándeselo al Señor. Yo creo que los músicos, cuando en realidad ponemos nuestra música para la alabanza, para la honra y gloria del Señor, tenemos las capacidades para ejecutar letras nuevas, canciones nuevas, y no tenemos nada que envolvernos con las cosas del mundo. Mucho menos aquellos que practican la danza, porque ahora vemos que ya no son danzas, ahora son bailes mundanos, 100%. Entonces, ten cuidado, si tú en verdad eres iglesia, eres parte de la iglesia, no permitas que el mundo entre a la congregación, a la iglesia, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y recuerda que santidad es apartarse. La santidad tiene que ver con apartarse. Por eso dice Isaías que deje limpios sus caminos, o sea, apártate de los caminos que proseguías que no agradaban a Dios. Y es más, deja también tus pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Los inicuos. Confórmate. Si eres casado, confórmate solo con tu esposa. Y tu mujer, confórmate con un solo marido, con tu esposo. Y tu hijo, sujétate a tus padres. Esto le agrada a Dios. Bendiciones.